Hoy vamos a hablar de unos elementos o materiales llamados conductores, los cuales tienen unas propiedades bastante interesantes. Vamos a definir de manera sencilla un conductor diciendo que es aquel material sólido en el cual sus electrones, esas partículas fundamentales cargadas, pueden desplazarse por el cuerpo muy fácilmente, ¿correcto? ¿Qué significa muy fácilmente? Significa que ante una muy pequeña fuerza el electrón se puede desplazar por el cuerpo, ¿no? Podemos imaginar lo siguiente, podemos imaginar, tratando de construir una analogía, de que esos electrones son como personas en una pista de hielo, ¿no? Una pista de hockey, donde, por así decirlo, la fricción es tan baja que cualquier fuerza haría que, por más pequeña que sea, haría que la persona se mueva, ¿no? Entonces, algo similar o algo análogo podemos decir que ocurre en un conductor. Los electrones están ahí en el cuerpo y si hubiese alguna fuerza, aunque sea muy pequeñita, va a hacer que ese electrón se empiece a mover. Ya. Sin embargo, aunque esos electrones pueden pasearse por todo el cuerpo, no pueden escapar fuera del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene su frontera y cuando un electrón o una carga esté en esa frontera, pues van a aparecer fuerzas que van a evitar que salga del cuerpo. En resumen, entonces, en un conductor, ¿correcto? Que tiene electrones, todos los conductores van a tener electrones. Esos electrones, ante la menor fuerza, se pueden mover con mucha facilidad por el cuerpo, pueden desplazarse por todos lados, sin embargo, no pueden saltar o salirse del cuerpo, ¿correcto? Bien. ¿Qué tipo de fuerzas pueden mover a los electrones? Pues como cualquier otro cuerpo, las fuerzas que pueden mover a los electrones pueden ser de cualquier naturaleza. ¿Sí? Puede ser eléctrica, como lo que estamos viendo, magnética, gravitatoria, quizá de otra naturaleza. ¿Sí? Como cualquier otro cuerpo, siempre que hay una fuerza neta resultante sobre un electrón, pues este se va a acelerar y por tanto, si estaba quieto, pues va a empezar a moverse, ¿no? Bien, entonces nosotros estamos enfocados en las fuerzas eléctricas y vamos a decir lo siguiente. Voy a representar por esta gráfica algún cuerpo, ¿sí? Y voy a representar por este puntito a un electrón. Bien, las fuerzas que a nosotros nos van a interesar o que nos están interesando por ahora son las fuerzas eléctricas, ¿sí? Entonces, si de alguna manera sucediese o existiese alguna fuerza eléctrica, pues ese electrón se va a desplazar, ¿no? Y como sabemos, siempre que haya fuerza eléctrica, podemos representar, ¿no?, de alguna manera esa interacción mediante el campo eléctrico. Entonces podríamos decir también esto de la siguiente manera. Podríamos decir, si en el punto donde está ubicado el electrón, por así decirlo, existe un campo eléctrico, si en el punto donde está ubicado el electrón existe un campo eléctrico, pues sabemos que el electrón experimentará una fuerza, ¿no?, que sabemos que es así, opuesta, y por tanto el electrón tenderá a moverse, o se moverá, ¿no? Bien, dentro de un conductor, las únicas fuerzas que nos van a interesar son las fuerzas eléctricas. Sin embargo, como comenté antes, en algunos momentos, si es que el electrón llegase a la superficie, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que ese electrón llegó a la superficie del cuerpo y sigue habiendo, por ejemplo, una fuerza eléctrica, ¿no?, debida seguramente a un campo eléctrico. Ese electrón no va a salirse del cuerpo. Vamos a decir, por tanto, lo siguiente, que si algún electrón se encuentra justo en la frontera y hay una fuerza que trata de sacarlo, pues va a aparecer una fuerza, por así llamarle, de la frontera sobre el electrón que va a impedir que el electrón se salga, ¿no? Como si fuese una pared. Yo puedo, por ejemplo, moverme para cualquier dirección, pero cuando llego a la pared, justo ahí la pared ejerce sobre mí una fuerza que me impide avanzar. Pero esa fuerza que ejerce la pared sobre mí solamente existe
cuando yo choco con la pared. Antes no existe, ¿no? Entonces, algo similar por acá, yo digo, si en algún momento el electrón está en la frontera y hay una fuerza eléctrica, porque todavía no estamos hablando de otro tipo de fuerza, que la empuja de tal manera que tendría a hacerlo salir del cuerpo, salir el electrón del cuerpo, la frontera del cuerpo, por así llamarle, va a ejercer una fuerza que impida que ese electrón se salga, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, fuerza de la frontera. Muy bien, si el electrón está en la frontera, entonces no va a poder salirse, siempre va a haber una fuerza que lo impida. Sin embargo, el electrón, si por ejemplo esta fuerza cambiase, ¿no? Cambiase de dirección, si por ejemplo esta fuerza por un momento fuese así, pues la componente perpendicular, ¿no? A la superficie, o paralela a la superficie, mejor dicho, de esa fuerza, por ejemplo esta de acá, pues fuerza eléctrica, esa componente sí podrá hacer que el electrón se mueva justamente en la dirección de la superficie, ¿no? En una dirección que está contenida en ese pedacito de superficie, ¿no? Entonces es como si, a ver, imaginemos que mi puño es el electrón, estoy dentro del conductor, me paseo muy fácilmente por cualquier parte del conductor, sin embargo cuando llego a la superficie, ¿no? Algo impide que yo salga del cuerpo, ¿no? En este caso esta superficie podría ser la pizarra. Entonces algo impide que salga el electrón del cuerpo, ¿no? Sin embargo el electrón sí puede moverse así, puede moverse así, 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 ¿no? Es decir, puede moverse en cualquier dirección que esté contenida en esta superficie. Bien, algo similar vamos a imaginar que ocurre acá. No es que en realidad ocurra exactamente así, pero si nosotros lo representamos así, vamos a tener una muy buena aproximación de cómo es que en la realidad ocurren ese tipo de fenómenos. ¿Correcto? Bien, entonces estamos nosotros hablando de dos tipos de fuerzas. La fuerza eléctrica, que ya la conocemos, y la fuerza que estoy describiendo ahora, la fuerza de la frontera, ¿no? La naturaleza de esta fuerza ya la conocemos, ¿no? La naturaleza de esta fuerza, por ahora simplemente vamos a decir que es desconocida y no nos interesa, ¿sí? Simplemente vamos a decir que sabemos que existe. ¿De qué naturaleza es? Ese es un problema que no nos interesa por ahora. Entonces, cuando un electrón está dentro, ¿no? Por ejemplo acá, solamente aparecen las fuerzas eléctricas, estas de acá. Sin embargo, cuando un electrón llega a la superficie y la fuerza eléctrica lo tiende a hacer salir, pues van a aparecer no solamente fuerzas eléctricas, sino también las fuerzas de frontera. ¿Correcto? Ya está. Entonces, siempre nosotros en esta discusión vamos a tratar de separar esos dos casos, electrón dentro del cuerpo y electrón justo en la frontera, porque en ambos casos las fuerzas que aparecen son diferentes. Bien, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un cuerpo por acá, ¿sí? Que es neutro. Eso significa que tiene igual número de electrones e igual número de protones. Y vamos a imaginar que acercamos una carga puntual, ¿no? La traemos de lejos, la acercamos. Vamos a imaginar que es positiva, ¿correcto? Bien, como sabemos o como dijimos, los electrones son los que se mueven, los protones en verdad están pegados al cuerpo, por más que haya fuerza, van a seguir pegados ahí, por tanto el movimiento de los protones no nos interesa, van a estar básicamente quietos. El movimiento de los electrones es el que nos interesa. Entonces, inicialmente este cuerpo estaba neutro, ¿sí? Pero los electrones están ahí a la espera de que alguna fuercita pequeña los haga moverse. Entonces, nosotros estamos acercando una carga puntual, como es positiva, pues ya sabemos que los electrones se van a sentir atraídos por esa carga, ¿no? Entonces, un electrón que estaba por acá, o que estaba por acá, o que estaba por acá, va a tender a acercarse. Y los electrones van a tender a moverse hacia, en este dibujo, hacia la izquierda, ¿no? Y eso usualmente se representa así, ¿no? Signos menos que están representando los electrones, ¿verdad? Ya.
como los electrones tienden a acercarse a la carga positiva, en esos lugares donde estaban los electrones quedan, por así llamarles, vacíos de electrones. Es decir, donde antes yo tenía una región por acá, ¿no?, donde estaban electrones y protones más o menos distribuidos en igual cantidad, pues algunos electrones se fueron para acá y esa región quedó con una mayor cantidad de cargas positivas o de protones que de electrones. Por tanto, esa regioncita de donde salieron electrones se queda cargada positivamente, ¿no? Bien, eso va a ocurrir principalmente en el extremo, en los extremos, ¿no? Entonces, eso lo representamos así, ¿correcto? Luego vamos a tener más certeza de por qué razón es que solamente en los extremos es que las cargas se acumulan, por así decirlo, ¿no? Luego, justamente con esta discusión vamos a demostrar eso. Por ahora simplemente digamos que, o vamos a decir que las cargas negativas tienden a irse hacia la izquierda, porque se atraen con esta carga puntual, dejando el lado derecho cargado positivamente, o dejando el lado derecho con huecos de electrones, con vacíos, con carencias de electrones, y por tanto cargado positivamente. Bien, uno podría pensar en un primer momento que todos los electrones del cuerpo, que son muchos, se van a tender a llegar a este extremo, ¿no?, al extremo izquierdo. Bien, pero eso no es así. Y la razón es la siguiente, que en cierto momento, cuando cierta cantidad de electrones ya se hayan puesto del lado izquierdo, si yo me imagino un electrón adicional, ¿correcto?, ese electrón adicional, aparte de experimentar la fuerza de atracción de esta carga puntual más Q, aparte de eso, ahora experimentará una nueva fuerza debida a estos electrones que se acumularon en el lado izquierdo. Entonces, si yo digo, ¿no?, la carga puntual ejerce una fuerza de atracción, así. Sin embargo, esos electrones que se acumularon en el lado izquierdo ejercen una fuerza de repulsión, ¿no? Y también puedo decir que esos huecos vacíos que se quedaron en el lado derecho, que es, dejaron el lado derecho cargado positivamente cuando se fueron los electrones para el lado izquierdo, pues también ejerce una fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, en algún punto va a suceder que las fuerzas totales, tanto las debidas a elementos externos, como esta carga puntual, externos al cuerpo, como esta carga puntual, y las fuerzas internas, como las debidas a estas acumulaciones de carga, en algún momento se van a equilibrar. Entonces, un electrón que esté por acá, ¿no?, experimentará fuerzas externas, la de acá, debido a la carga puntual, y fuerzas internas en sentido contrario. Y en algún momento se equilibrará y ese electrón ya no tendrá una fuerza neta sobre él. O dicho de otra manera, la fuerza total sobre ese electrón será cero y por tanto ese electrón ya no tenderá a moverse hacia acá como si lo hicieron los primeros electrones. Los primeros electrones se movieron para acá, pero luego de un ratito, cuando ya se acumularon bastantes electrones por acá, los electrones que siguen o que se quedaron por ahí ya no experimentarán una fuerza. En algún momento esa fuerza será cero, ¿correcto? Bien, el proceso por el cual todos los electrones se mueven por todo el cuerpo, en verdad es un proceso muy complejo, muy complicado, que no podríamos entender ahora. Lo que sí sabemos es que en algún momento, y esto sucede usualmente muy rápido, me parece que en cuestión de menos de milisegundos, ¿no?, en algún momento lo que sabemos es que todos los electrones dejarán de moverse. Es decir, inicialmente tenía el cuerpo neutro, ¿no?, donde no había acumulación de cargas en ningún lado. Cuando acerco la carga puntual, se empiezan a mover las cargas, los electrones. Pero eso rápidamente cesa. Es un movimiento muy alocado, pero que dura muy poquito tiempo. Y sé que cuando termine ese movimiento, pues todas las cargas, todos los electrones van a estar quietos, ¿correcto? Van a haber electrones en la frontera, van a haber vacíos de electrones por acá, y van a haber electrones en verdad por todos lados, ¿sí? Pero todos van a tener la propiedad de que están quietos, o sea,
Luego de un ratito se han movido, sí, pero luego de un ratito ya están todos quietos. En esa situación nosotros decimos que el cuerpo ha alcanzado el equilibrio electrostático. Entonces, decimos que el equilibrio electrostático es cuando todas las cargas están quietas o constantemente quietas, ¿no? Porque alguien podría decir, por un instante su velocidad es cero, pero luego se mueve. No. En el estado de equilibrio electrostático decimos que están constantemente quietas, ¿no? No se mueven para nada. Muy bien. Podríamos nosotros decir lo siguiente, ¿no? Podríamos enfocarnos nosotros, al igual como lo hicimos acá, en estos dos casos, y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner electrones, este es un dibujito de un electrón dentro del cuerpo cargado, y la segunda opción es para analizar los electrones que están justo en la superficie. Bien, cuando los electrones están dentro, únicamente existen fuerzas eléctricas. Solamente existen fuerzas eléctricas. Cuando los electrones ya llegaron a la superficie y la fuerza eléctrica quiere sacarlos, pues adicional a la fuerza eléctrica existe la fuerza de frontera, ¿no? O de superficie, como le queramos llamar. Bien. Analicemos este estado final, el estado de equilibrio electrostático, y vamos a hacerlo primero para cualquier electrón que esté dentro, ¿no? Para cualquier electrón que esté dentro. Yo diría, oye, para que un electrón dentro esté quieto, o dentro o fuera, ¿no? Donde sea, para que un cuerpo esté quieto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces diría, para que esté quieto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Bien, ¿qué tipos de fuerzas existen en un electrón que está dentro? Pues solamente la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces yo digo, por tanto, la suma de fuerzas, solamente hay fuerzas eléctricas, es la fuerza eléctrica tiene que ser igual a cero, ¿no? Por así llamarle la fuerza eléctrica resultante. Bien, para que la fuerza eléctrica resultante sea cero, necesariamente el campo eléctrico tiene que ser cero. Eso ya lo vimos. Esto implica entonces que el campo eléctrico es igual a cero. Conclusión. En el estado de equilibrio electrostático, todo electrón que está dentro, ¿correcto? Dentro del cuerpo, sin incluir la superficie, está en un punto donde el campo eléctrico es cero. Es decir, en el estado de equilibrio electrostático, este electrón está quieto y por tanto en el punto donde está ubicado el electrón, el campo eléctrico tiene que ser cero, porque de otra forma habría una fuerza neta y este electrón se movería y no estaríamos en equilibrio electrostático, estaríamos en otro caso, que no nos interesa por ahora. Bien, algo similar podemos hacer nosotros por acá. Yo diría, si estamos en equilibrio electrostático y un electrón está justo en la superficie, pues si es equilibrio electrostático también está quieto, ¿no? Entonces también se cumple esto de acá. Suma de fuerzas es igual a cero. Sin embargo, ahora la suma de fuerzas no es únicamente la fuerza eléctrica, ¿no? Sino que es la fuerza, lo que escribimos acá, fuerza eléctrica más la fuerza ejercida por la frontera. Y esto tendría que darnos cero, ¿no? Porque estamos diciendo, quiero analizar el estado de equilibrio electrostático, de cero movimiento de cargas. Entonces, en ese caso, cero movimiento y necesariamente cero fuerza. Las fuerzas son de dos tipos, fuerza eléctrica, fuerza de la frontera, eso me tiene que dar cero, ¿no? Y eso lo podríamos escribir así. Bien, como hace un momento yo les puse el ejemplo de suponer que mi puño es un electrón y que la frontera es la pizarra, pues mi puño se puede mover en cualquier dirección que esté contenida en el plano, ¿no?
Y porque no hay, o sea, si hubiese una fuerza, por ejemplo, hacia la derecha, ese electrón se movería, ¿no? Entonces, en el estado de equilibrio electrostático, la fuerza no tendría por qué, la fuerza eléctrica no tendría que tener ninguna componente en ninguna dirección que esté contenida en la superficie, ¿no? Entonces, la única opción, o lo único que podría funcionar para que en verdad esté quieta, o esté quieto ese electrón, es que la fuerza eléctrica sea así, ¿no? Y la fuerza de superficie o de frontera, pues sea opuesta, ¿no? Algo similar a lo que yo había dibujado por ahí, que vamos a dibujar nuevamente. Vamos a dibujarlo por acá. Imaginemos que este electrón está en la superficie. Yo digo, oye, la fuerza, esta va a ser la fuerza eléctrica que tiende a sacarlo, y esta sería la fuerza de frontera, ¿no? Que evita que el electrón se salga, ¿sí? Y esa fuerza de frontera necesariamente es normal a la superficie, es decir, ya que el electrón puede moverse en cualquier dirección con facilidad, en cualquier dirección contenida en la superficie, pues la fuerza de frontera únicamente evita que el electrón se mueva en la dirección perpendicular a la superficie, es decir, que el electrón se mueva así, ¿no? Sin embargo, el electrón sí se puede mover así o se puede mover así. ¿Correcto? Entonces, la fuerza de frontera siempre es normal a la superficie. Siempre normal a la superficie. Bien, vamos a plantear, ya concluimos esto, ya llegamos a esto, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a acordarnos de la ley de Gauss, que nos decía que el flujo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre una constante, y vamos a aplicar esto al caso de un conductor que esté en equilibrio electrostático. Voy a dibujar de nuevo mi conductor por acá. Aquí está. Bien, lo que voy a hacer ahora es coger una superficie cerrada que esté dentro del conductor, sin que esa superficie cerrada contenga ninguna parte de la superficie del conductor. ¿Sí? Miren, es una superficie cerrada dentro del conductor, pero que no abarca ninguna parte de la frontera o de la superficie frontera del conductor. ¿Estamos? Bien, en el estado de equilibrio electrostático, el que estamos analizando, yo sé que en cualquier punto de la frontera, en este punto, en cualquier punto, yo sé que el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Porque eso es lo que encontramos por acá. Encontramos que en cualquier punto dentro, ¿no? Sin involucrar la frontera, el campo eléctrico tiene que ser cero para que la carga que esté en ese punto o en esa posición, pues siga en esa posición quieto, ¿no? Para que no haya una fuerza neta. Y ya está. Entonces, claramente, el flujo, que es por definición la integral en la superficie cerrada, ¿no? Vamos a llamarle S, y ahí ya le ponemos S, de E, producto escalar n diferencial de A. Claramente, para esta superficie cerrada dentro del conductor, ya que E es cero para cualquier punto de esa superficie, esta integral pues se hace cero, ¿no? Y por tanto, a partir de la ley de Gauss, concluimos que la carga encerrada tiene que ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que dentro de esta superficie cerrada la carga total es cero. Eso no significa que no haya electrones ahí. De hecho, más bien significa que el número de electrones es igual al número de protones. Como sabemos, los protones estaban ahí pegados siempre, nunca se movieron. Por tanto, la cantidad de electrones tendría que igualar la cantidad de protones para que la carga encerrada sea igual a cero, ¿no? Y eso ocurre no solamente para esta superficie que acabo de dibujar claramente, sino para cualquiera. Es decir, si yo cojo otra,
también se va a cumplir lo mismo, la carga dentro es cero. Si cojo otra, la carga dentro es cero. Eso se va a cumplir para cualquier superficie que no contenga, cualquier superficie cerrada como esta, que no contenga ninguna parte de la superficie frontera del conductor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si yo cogiese, por ejemplo, esta superficie cerrada, que sí contiene alguna parte de la frontera del conductor, tendría que en estos puntos, ¿no?, el campo es diferente de cero, ¿no? Porque acá habíamos encontrado que, acá nos faltó agregar, esto implica que en la frontera esto no es cero, es el negativo de la de acá, ¿no?, que sí debe existir porque va a evitar, esta fuerza va a evitar que los electrones se salgan, y si es que hay una fuerza eléctrica significa que el campo eléctrico es diferente de cero, lo que estoy escribiendo por acá. Entonces cuando yo halle esta integral para superficies que sí contienen una parte de la frontera del conductor, pues esto, en ese caso, el flujo será diferente de cero y sí existirá una carga encerrada. Es decir, en esta superficie de ejemplo, sí va a existir una carga total diferente de cero. Entonces, conclusión, todo conductor, ¿correcto?, en equilibrio electrostático, o en todo conductor en equilibrio electrostático, dentro del conductor, olvidándonos de la frontera, dentro del conductor, en cualquier parte, la carga es cero, ¿correcto? La carga es cero. Sin embargo, en partes de la superficie, quizá no en toda la superficie, pero en partes, por ejemplo en este lado, qué sé yo, en partes de la superficie sí la carga puede ser diferente de cero. Entonces, por ejemplo, en esta región que yo seleccioné, la carga sí podría ser diferente de cero, y de hecho lo es. Entonces, según lo que acabamos de ver, dentro de un conductor en equilibrio electrostático, no se puede acumular carga. El único lugar, o los únicos lugares donde la carga es diferente de cero, la carga neta, por así llamarle, es en la superficie, ¿no? Entonces, esta va a ser una regla general que vamos a utilizar siempre, y es que en equilibrio electrostático, en todo conductor, el único lugar, o los únicos lugares donde la carga puede juntarse o acumularse o ser diferente de cero, es en la superficie. Bien, tomando nuevamente el ejemplo anterior, vamos a dibujar un cuerpo y vamos a imaginar lo siguiente. En la clase anterior habíamos encontrado nosotros una relación. Ya sabemos ahora que, ya que la carga se acumula únicamente en la superficie, pues vamos a tener una distribución superficial de carga, tal como habíamos visto en las clases pasadas. Bien, nosotros habíamos encontrado esta relación, que el campo, al pasar de un lado al otro lado de una superficie cargada, pues cambia abruptamente, y habíamos cuantificado ese cambio. Habíamos encontrado que el cambio en el campo eléctrico al pasar de un lado a otro lado de la superficie es igual a la densidad superficial de carga entre E sub 0 por N, ¿correcto? Bien, donde N era la normal a la superficie. Bien, entonces, repito, como sabemos que, por lo que acabamos de ver hace un momento, como sabemos que el único lugar donde se acumula la carga es en la superficie, pues lo que tenemos es que en un conductor la distribución de carga es una distribución de superficie en toda la superficie del conductor, ¿no? Bien, entonces enfoquémonos en algún punto de esa superficie, por ejemplo este punto, digamos que es el punto P, y lo que quiero hallar ahora es cómo cambia el campo eléctrico al yo pasar de un punto que está un poquito para adentro, punto P menos, a un poquito para afuera, el punto P más, ¿no? Según como vimos en su momento en la clase anterior. Bien, entonces yo diría, primero defino el N así, saliente,
Eso es una convención nada más, lo definimos saliente y digo, el cambio en el campo eléctrico, según la definición que dimos, era igual a el campo eléctrico en el punto P+, que lo denotamos así, menos el campo eléctrico en el punto P-, ¿no? Y esto tiene que ser igual a lo que encontramos, la densidad superficial en el punto P, ¿no? Vamos a ponerle así, densidad superficial en el punto P entre una constante por el versor. Bien, ¿a qué es igual esta cantidad? Campo eléctrico en el punto P-. Pues ya que estamos diciendo que el punto P- está dentro, según lo que habíamos encontrado antes en equilibrio electrostático, el campo eléctrico dentro es 0, por lo cual nos quedaría simplemente esto de acá, ¿no? E en el punto P+ es igual a ¿qué nos dice esta relación? Esta relación nos dice que en un conductor, ¿correcto? En equilibrio electrostático, el campo eléctrico justo saliendo del conductor, es decir, un poquito afuera de la superficie, como en el punto P+, el campo eléctrico es paralelo a la normal de la superficie. Paralelo, ¿no? El sentido va a depender de la densidad. En el caso de que esa densidad sea positiva, es decir, se hayan acumulado por acá cargas positivas, pues el campo y la normal tendrán el mismo sentido. Es decir, el campo eléctrico será saliente, ¿no? Será saliente. En el caso contrario, si se acumulasen cargas negativas, pues esa densidad superficial será negativa y tendremos que el campo eléctrico es opuesto a n y más bien es entrante. Bien, volviendo al ejemplo que pusimos hace un momento, digo, en el caso de que yo tenga un conductor cerca de una carga puntual, por acá se acumulan las cargas negativas, por acá las cargas positivas, y lo que yo ya sé según esto es que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, ¿no? Porque es paralela a la normal, en todo punto, en todo punto. Y como yo ya sé también que las líneas de campo son aquellas que siguen las direcciones de E, pues yo ya sé que las líneas de campo van a ser así, ¿no? Van a ser perpendiculares a la superficie. Siempre perpendiculares. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, del lado izquierdo, una distribución negativa de carga, una distribución superficial negativa, pues este tiene el sentido contrario a n es saliente, como lo estamos definiendo acá, y por tanto el campo E es entrante a la superficie, ¿no? Y las líneas de campo pues tienen que ser así. Por el otro lado, más, ¿no? Más. E y n tienen el mismo sentido porque acá se está acumulando carga positiva y por tanto las líneas de campo tendrán que ser así, salientes, ¿correcto? Bien, en un punto dentro, ¿cómo son las líneas de campo? Pues claramente, como en cualquier punto dentro el campo eléctrico es cero, pues las líneas de campo simplemente no existen, porque no hay ninguna dirección asociada con un vector cero, ¿no? Con el vector cero, porque el campo eléctrico es cero, no tiene dirección. Entonces, dentro del conductor, en equilibrio electrostático, que es el caso en el cual estamos, las líneas de campo no existen dentro, solamente existen fuera, ¿correcto? Entonces acá no tiene ningún sentido que yo dibuje las líneas de campo. Profesor, pero la carga puntual generaba unas líneas de campo, ¿no? La carga puntual, ¿qué pasó con esas líneas? Pues si la carga puntual estuviese solita, el campo sería radial, tal como lo habíamos visto. Pero ahora el campo ya cambió porque hay acumulación de carga por acá y hay acumulación de carga por acá. Es decir, el campo es otro. Ya no es el que antes había o habría si solamente estuviese la carga puntual, que serían radiales. Entonces no tiene sentido que yo me pregunte por esas líneas, porque esas líneas salieron del campo eléctrico debido a una única carga puntual. Ahora tenemos un campo eléctrico en el espacio debido no solo a la carga puntual,
sino a estas acumulaciones de carga por acá y por acá. Entonces ya no es ese caso, ¿correcto? Bien, nosotros empezamos esta discusión diciendo que teníamos un conductor y acercábamos una carga puntual, pero en verdad el experimento podría realizarse de otra forma. Podríamos nosotros tener la carga puntual y más bien acercar el conductor. Lo que se puede demostrar es que se llegaría exactamente a lo mismo, es decir, no importa la forma en cómo yo coloqué los cuerpos, siempre se llegaría a lo mismo, ¿no? Si primero traje el de acá o primero traje el de acá, eso no importa. Se puede demostrar que llegaría exactamente a la misma conclusión porque las conclusiones que hemos obtenido parten de que estamos en equilibrio electrostático. Entonces, si yo traigo este primero o traigo este primero, y que fuese, ¿no? Igual yo esperaré cierto tiempo, que es pequeñísimo, hasta que esté en equilibrio electrostático. En equilibrio electrostático se tendrán que cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones son las que me han servido a mí para concluir lo que concluimos hace un momento, que dentro la carga dentro en cualquier parte es cero y que únicamente se acumula en la superficie. Bien, esto también va a suceder si yo no tengo una carga puntual, sino si tengo varias cargas puntuales o si tengo distribuciones de carga. Entonces, en general, yo digo, tengo una región del espacio, ¿correcto? Tengo una región del espacio donde hay un campo eléctrico que seguramente ha sido generado seguramente por alguna carga por acá, por alguna distribución de carga por acá, no me interesa, pero sé que en esta región del espacio hay un campo eléctrico, lo sé. Yo digo lo siguiente ahora, traigo de otro lado un conductor neutro y lo coloco acá, ¿no? Aquí está el conductor neutro. Lo que va a suceder es que las cargas dentro del conductor se van a mover, ¿sí? Tal como ocurrió acá, y lo que va a pasar es que el campo alrededor también va a cambiar, por lo cual esas líneas de campo que habían antes, pues simplemente ya no serán las mismas, porque el campo eléctrico está cambiando debido a que yo coloqué el conductor acá. Lo que sí sé es que, según lo que acabamos de demostrar y lo que se puede también concluir de manera similar en este caso más general, es que necesariamente si este cuerpo llega a equilibrio electrostático, que lo va a hacer sí o sí siempre, necesariamente las líneas de campo van a tener que ser salientes, perdón, no salientes sino perpendiculares, ¿no? Y que dentro, en cualquier región, necesariamente el campo eléctrico va a ser cero, y que eso va a implicar por la ley de Gauss que en cualquier superficie dentro la carga neta sea cero, y que por tanto el único lugar o los únicos lugares donde se acumulen cargas sean en la superficie, ¿no? Por ejemplo, algo así. ¿Correcto? Entonces, no interesa cuántas cargas haya por acá, no interesa cómo era el campo antes, lo único que a mí me permite concluir que el campo eléctrico es cero, que en cualquier región dentro la carga neta es cero, y que solamente, por tanto, la carga se puede acumular en la superficie. Para concluir eso, únicamente necesito decir que estamos en equilibrio electrostático. Es decir, eso es suficiente. Si yo digo, ¿qué es equilibrio electrostático? Cuando nada se mueve. Las implicaciones de eso son E0, carga dentro cero, por tanto, carga únicamente en la superficie. Entonces, no interesa el campo que había antes, no interesa qué generó ese campo antes. Lo que sí sé es que cuando coloque el conductor, si yo espero a que llegue equilibrio electrostático, necesariamente se va a cumplir eso. Es cero, carga dentro cero, por tanto, acumulación de carga únicamente en la superficie, ¿no? Y esto podría ser algo similar a lo que dibujé acá arriba. Bien, para terminar esta parte, no vamos a hacer esta demostración, simplemente voy a decir, o vamos a decir que es posible demostrar que en el caso de que un conductor sea hueco, se puede demostrar que ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si yo tuviera un conductor idéntico en su superficie exterior, pero dentro yo hiciese un hueco, es decir, fuese un conductor hueco, por dentro hay un vacío, ¿correcto? Eso se llama un conductor hueco. Se puede demostrar que la carga
se distribuiría de manera idéntica a como si se distribuyese si el conductor no fuese hueco. Es decir, si yo me hago la pregunta, ¿cómo se distribuye la carga en este conductor hueco? ¿Cómo? ¿En qué forma? En las superficies, ¿no? ¿Por dónde se acumula más? ¿Por dónde se acumula menos? La respuesta es que se acumula en las superficies la carga de manera idéntica a como si este conductor no estuviese hueco. Eso se puede demostrar.